de que su salud física se degenere. Pero también, y pasa mucho y es muy común actualmente, una persona que trabaje en un entorno que sea nocivo. ¿Qué me refiero yo a un entorno nocivo? Un entorno que sea complicado porque haya peleas, disputas, chismes, pues también eso genera enfermedades laborales, que son enfermedades psicológicas o psicolaboral también se llaman. Entonces, el tercer elemento son las enfermedades laborales. El cuarto elemento es lo que se llama Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional. También se conoce como COPASO, que son las siglas que se utilizan. Y generalmente en las empresas, claro, se establece que cuando una empresa tiene más de 10 personas, debe formarse un comité de seguridad y salud ocupacional, el cual está integrado en una parte por los trabajadores, representantes de los trabajadores, otra parte por el empleador, o sea, por el dueño de la empresa, y otra parte por representantes del ministerio o por un ente asociado al Estado que vele por el cumplimiento de las normativas en el área de seguridad ocupacional. Entonces, ese es el cuarto tema que nosotros hablaríamos. Y el quinto tema son los programas de seguridad ocupacional, que son muy importantes, que son muy importantes. Entonces, vamos a iniciar el proceso del día de hoy, ¿sí? Vamos a dividirlo de la siguiente forma. La primera parte yo converso. La segunda parte les coloco una serie de asignación o de actividad, ¿sí? Volvemos a ingresar, la discutimos, la aclaramos, avanzo con nuevo contenido y así va a ser la dinámica. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Bien, En lo que le alcancé a escuchar, sí, profe, un poco. bueno. Entonces, lo primero que nosotros vamos a definir, ¿verdad? Es seguridad ocupacional. ¿Qué es para nosotros seguridad ocupacional? Bueno, seguridad ocupacional hay muchos tipos de definiciones, pero simplemente cuando yo abordo el área de seguridad ocupacional, en primer lugar es un conjunto de procesos, ¿sí? Los cuales se integran de forma multidisciplinaria. ¿Por qué multidisciplinaria? Por lo siguiente, porque pues los campos laborales son muy amplios y son muy variados. Entonces, dependiendo el ámbito o el enfoque laboral que usted tenga, yo necesito de profesionales de una u otra área. Por citarle un ejemplo, si es una empresa dedicada a la venta y a la comercialización, a lo mejor en ese tipo de cosas no hay un riesgo físico asociado, pero a lo mejor sí hay un riesgo psicológico asociado. Entonces, quizás ahí en ese caso particular necesitaríamos profesionales del área de la psicología para determinar qué riesgos psicológicos pudieran tener nuestros trabajadores. Por citarle otro ejemplo, supóngase que es una empresa que trabaja petróleo, con petróleo, extrayendo petróleo. Entonces, a lo mejor ahí, pues necesitamos ingenieros de petróleo, químicos, que determinen cuáles son los riesgos asociados al proceso que se está dando. Si me hago entender la idea que les quiero dar, o sea, que es un proceso multidisciplinario como tal y que no es algo rígido, es algo que tiene que adaptarse al ámbito laboral en el cual se va a implementar. ¿Sí? Un elemento fundamental y clave, tiene que ver con la protección de trabajo seguro y de condiciones de salud. ¿Sí? Vamos a ver qué dicen aquí. Entonces, en ese caso particular es fundamental y es muy importante, ¿sí? Muy importante garantizar las condiciones de salud de nuestros trabajadores. Claro, esto también está amparado por una normativa legal vigente. O sea, que entra en juego incluso también el aspecto legal.
y el aspecto jurídico. Una empresa se puede ir a pique y puede ganarse una demanda del Estado grandísima si no cumple con los criterios mínimos de seguridad ocupacional. ¿Sí? Igualmente, es fundamental a la hora del concepto de multidisciplinario que los profesionales que trabajan en las diversas áreas de salud cumplan los perfiles mínimos establecidos, que es lo que uno conoce las famosas tarjetas, las tarjetas de laborales, ¿no? La T1, la T2, la T3, la T4. Dependiendo del área, dependiendo la cantidad de trabajadores que tenga la empresa, dependiendo el nivel de riesgo que tenga la empresa, pues se van a requerir profesionales que puede ir desde un técnico profesional hasta un licenciado o un profesional, e incluso una persona con estudios de posgrado en el área, para situaciones específicas laborales. Si me hago entender, no sé si hay alguna pregunta, algún interrogante con lo que estamos conversando. ¿Alguna duda? O sea, profe, que para todos los trabajos o empresas no piden la tarjeta laboral. No, para todos los trabajos sí piden la tarjeta laboral, pero la tarjeta laboral varía de nivel, ¿sí? Y varía de nivel dependiendo la cantidad de trabajadores que tenga la empresa y el grado de riesgo asociado a una empresa, ¿sí? Por ejemplo, no es igual una zapatería, un trabajo de un vendedor en una zapatería a de repente una persona que trabaje con extracción de petróleo. No sé si me hago entender. Entonces, la tarjeta laboral va a variar de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tenga la empresa y a los riesgos asociados del trabajo en la empresa. ¿Sí? Sí, perfecto, profe. Y es fundamental, o sea, es fundamental tener eso muy claro. Es fundamental tener eso muy claro. Tanto para el empleador como para también el profesional del área de seguridad ocupacional. ¿Qué ocurre muchas veces en algunas empresas? Que de repente, pues el empleador y eso pasa, de repente por no querer pagar lo que cobra una persona, un profesional que tiene una maestría o estudios de posgrado, pues contrata a una persona con menor hoja de vida, ¿sí? Y resulta que las tarjetas profesionales te validan en qué ámbito tú puedes ejercer la profesión, ¿sí? Dependiendo del riesgo asociado y la cantidad de trabajadores. Una cosa que es fundamental es la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. Entonces, con respecto a seguridad ocupacional, pues evidentemente fundamental el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Eso es algo que es vital, el bienestar integral de la persona. Y lo otro que yo considero que es una definición muy acertada es que es un proceso. Esto es un proceso que empieza desde la identificación de los riesgos, pasando por la capacitación del personal, pasando por la creación de los programas de seguridad ocupacional, pasando por la creación de los programas de salud en el trabajo, incluso pasando con la creación de los comités paritarios, paritarios de seguridad ocupacional, y por eso se habla de un proceso. Esto no es algo que es al azar, esto no es algo que se va a hacer al azar, sino que esto es un elemento que tiene que tomarse muy rigurosamente. Y lo digo por lo siguiente, hay empresas que en las áreas de seguridad ocupacional no le dan la importancia que se requiere. ¿Por qué? Porque consideran que eso es gasto. Eso es dinero que estamos gastando. Pero resulta que si un trabajador se lesiona, resulta que si un trabajador tiene un accidente o un incidente, bien sea leve, medio o grave, pues eso involucra pérdidas a la empresa. No solamente financieras, sino de orden legal. Entonces, ahí es cuando se dan cuenta que esto no es un gasto, sino que es una necesidad que tienen que tener todas las empresas, desde los pymes, pequeñas y medianas empresas, hasta las corporaciones multinacionales o transnacionales. Bien, entonces, eso con respecto a
lo que podríamos definir como seguridad ocupacional. Por supuesto, pues prevención de accidentes de trabajo, prevención de siniestros, ¿sí? Recomendaciones de procedimientos de salud y prevención de riesgos para realizar tareas laborales de forma segura. Y aquí caemos en un punto que es muy importante. Es fundamental que el trabajador conozca los riesgos asociados a la ocupación que va a desempeñar, ¿sí? Que sea notificado al momento de ingresar a la empresa de qué riesgos va a tener. Eso es fundamental. Y que sea algo certificado, algo que sea certificado entre el trabajador y la empresa como tal. ¿Por qué lo digo? Porque no es viable y no es lógico que yo contrate un trabajador, por decirle algo, y le diga, bueno, lo voy a contratar para cierta labor, y resulta que la labor involucra unos riesgos asociados muy grandes, y yo a esa persona no le dije qué riesgos iba a tener. Ahí está el empleador incumpliendo la ley, ¿sí? Está incumpliendo la ley. Entonces, esto es fundamental, esta parte que coloco aquí. Recomendación de procedimientos de salud y prevención de riesgos para realizar las tareas laborales de forma segura. Eso es fundamental. Otro elemento también que es muy importante y que tiene que ver con Una pregunta. Dígame. ¿De qué manera o de qué forma uno le avisa al trabajador los riesgos antes de contratarlo? Bueno, fíjese, esa pregunta es muy interesante. Generalmente cuando se contrata un trabajador, los comités, los COPASOS, o también el departamento de seguridad ocupacional que tenga la empresa, debe generarle al trabajador una notificación de riesgo. ¿Qué es la notificación de riesgo? Usted tiene que decirle al trabajador su perfil de funciones, o sea, qué va a hacer él, qué labores va a hacer él. Por decirle algo, si es un soldador, bueno, usted va a soldar, va a trabajar con este tipo de material, va a trabajar con este tipo de electrodos, a lo mejor va a trabajar a la intemperie porque el trabajo es en tuberías externas y tiene estos riesgos asociados. ¿Cuáles son los riesgos asociados? Utilización de equipos de soldadura, utilización de equipos de acetileno, altas temperaturas asociadas por el proceso de soldadura, pero eso se hace de forma escrita y generalmente lo emite el Departamento de Seguridad Ocupacional, o también lo llaman Departamento de Salud en el Trabajo, o también lo llaman Departamento de Prevención de Riesgos, sea el nombre que tenga la empresa, pero se hace de forma escrita y se le notifica al trabajador cuáles son las funciones que van a tener, cuál es la función del cargo que va a desempeñar y cuáles son los riesgos asociados al cargo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Perfecto, perfecto, profe. Es muy importante, o sea, es muy importante tanto para el trabajador saber qué riesgos voy a tener y asumirlos, y también es muy importante para la empresa. Y en el caso de ustedes que están estudiando esta técnica laboral, pues muchas veces ustedes van a estar en la parte del empleador, ¿sí? Porque a lo mejor los van a contratar como inspectores de seguridad, como asesores de seguridad, o también de repente los van a integrar en lo que son los servicios de seguridad en el trabajo. Entonces, esa es una forma como la empresa se cubre las espaldas legalmente, ¿no? Yo le notifiqué al trabajador que tenía estos riesgos. Yo le notifiqué al trabajador que tenía que utilizar estos equipos de protección básica. Yo le notifiqué al trabajador que estos eran los procedimientos adecuados para realizar un trabajo. El señor firmó, ¿sí? El supervisor verificó que el señor cumplía los procedimientos de seguridad. ¿Ocurrió algún imprevisto? Bueno, ahí se analiza por qué ocurre el imprevisto. Si fue que el trabajador, porque a veces ocurre, o sea, no todo el tiempo la culpa es de las empresas, que lamentablemente esa es una de las percepciones que lamentablemente tenemos aquí en nuestro país, de que culpamos de las empresas de todo. A las empresas parecieran que son culpables de todo. No, no es así. A veces la gente es imprudente y las personas no cumplen los procedimientos, ni las personas cumplen los manuales de función, ¿sí? Entonces, ahí es donde el supervisor de seguridad ocupacional
o de salud en el trabajo, es muy importante porque él es el que va a velar porque la persona cumpla los procedimientos adecuados para tener una buena práctica laboral. ¿Sí me hago entender? Sí, perfecto. Sí, señor. No sé si hay alguna pregunta, alguna interrogante. Profe, una pregunta. O sea, ahí en el manual de funciones es muy importante, pues creería yo que el empleado tenga muy claras las funciones, porque yo trabajo con droguerías y yo hago esos protocolos para droguerías. Perfecto. Y resulta que, por ejemplo, contratan el auxiliar. El auxiliar se supone que dispensa medicamentos, mas no tiene que llevar los medicamentos como domiciliarios. Porque si llega a pasar un accidente, entonces ahí sí cuando se haga la demanda, va a ser, o sea, el que tendría que pagar eso sería el empleador, porque él lo está mandando a hacer funciones que no le competen. Bueno, y a uno como trabajador pienso yo que también es bueno que uno tenga claras sus funciones, porque a veces en las empresas le colocan a hacer lo que no le compete a uno. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Patricia. Bueno, fíjese, Patricia, lo que usted me está diciendo es muy interesante, Patricia, eso es muy interesante. Y ahí es donde uno dice, bueno, yo como trabajador, yo tengo un manual de funciones que debería pedirlo. O sea, cuando a mí me contratan en una empresa, a mí debería pedirme. Y lo que usted dice es muy cierto. Porque imagínese que la persona, pues sea el farmacéutico o la persona que dispensa el medicamento, que no sea domiciliario, y que de repente, pues, el hombre o la persona vaya a llevar unos medicamentos como domiciliario y por mala suerte y por cosas lamentables, no solamente un accidente, sino que de repente lo atraquen o algo peor. ¿Sí? Entonces, ahí entra también el trabajador y entra también los organismos de defensa del trabajador dentro de la empresa. Y entra en juego lo que es el COPASO, lo que es el Comité Paritario de Seguridad Ocupacional. Es decir, no, o sea, aquí está el manual de funciones que le dieron a esta persona cuando la contrataron. Y ahí en ningún momento dice que la persona va a ir a llevar medicamentos a ningún sitio. Porque ¿qué ocurre también? ¿Qué va a ocurrir también? Que aquí caemos, cuando ocurren este tipo de accidentes y incidentes, caemos en el juego de que ¿quién tiene la razón? O sea, porque de repente yo como trabajador puedo decir, no, pero es que a mí me mandaron. Pero de repente el empleador va a decir, no, pero es que yo no, usted ha debido negarse rotundamente porque aquí está su manual de funciones. Entonces, ahí es donde el manual de funciones y la notificación de riesgo es fundamental. Es fundamental porque eso le garantiza de que usted no le vayan a mandar a hacer un trabajo para el cual no está contratado. No porque usted no lo pueda hacer, sino porque hay una serie de riesgos asociados y que evidentemente, la empresa, cuando usted lo contrata, pues la empresa en cierto modo es responsable de su bienestar, pero usted también es responsable de cumplir la normativa. Entonces, ahí yo siempre digo que es importante el elemento de acompañamiento que tenga el trabajador. O sea, en las empresas grandes, por supuesto, están los comités de paritarios de seguridad ocupacional. De repente, en las empresas pequeñas, pues ahí sí el trabajador decir, hey, no, o sea, mi función laboral es esta. Ah, no, que lo voy a votar porque no hace esto o aquello. Bueno, ahí es donde entrarían en juego lo que serían las secretarías y los entes del Estado que se encargan de la protección de los trabajadores. Sí, pero muy interesante su acotación y su participación. Y eso ocurre mucho, Fíjese, por ejemplo, en el caso, claro, aquí estamos hablando del caso que usted coloca. Dígame. No sé, pues lo que yo tengo conocimiento de salud ocupacional, se dice y se pacta que cuando uno entra a una empresa o realiza una actividad en una empresa laboral, para eso le dan a uno charlas o le dan, como quien dice, a uno el conocimiento de todos los riesgos que se manejan en esa empresa o cuyas sus labores en calle también le van a dar a conocer todos los riesgos que uno tiene. Cuando a uno ya está fuera de las labores y una persona, digamos un jefe lo manda a hacer otro trabajo, tengo entendido que pues
es mi jefe y me está mandando, así me falten 10, 15 minutos para terminar mi hora laboral, si yo cumplo con lo que él me está enviando a hacer y me ocurre un accidente, pues voy a tener todos mis riesgos o lo que me suceda cubiertos. Bueno, fíjese una cosa aquí que es importante, y esto es relativo, por lo siguiente. Porque si el jefe le manda a hacer algo que esté dentro de su manual de cargo o dentro de las funciones de su cargo y que esté establecido dentro de la notificación de riesgo de su cargo, es válido. Pero si de repente el jefe le manda a hacer algo que no está dentro de su manual de funciones ni dentro de la notificación de su cargo, muy probablemente su jefe se meta en un problema y muy probablemente la empresa pues va a tender, como dicen, va a tender a no asumir la responsabilidad. ¿Por qué? Porque se está saliendo de lo que es su manual de funciones y de lo que es la notificación de riesgo. Entonces, ahí en ese caso particular es muy importante la actitud del trabajador, ¿sí? De decirle al jefe, no, mire jefe, o sea, mis funciones específicas son estas y eso no está establecido dentro de mis funciones. Los riesgos a los cuales, laboralmente hablando, yo puedo someterme son estos y lo que usted me está mandando a hacer, eso no está establecido en mi notificación de riesgo como tal. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, perfecto. Sí, profe, está Profe, claro. pero no se entendí bien. Ella dice que alguien que no es el jefe la envía a hacer otra cosa que no es el que está incumpliendo, pues es ella. En el caso de que un jefe lo envía a uno a hacer otra labor que uno no está haciendo, o sea, que no es de su contrato, se puede decir en resumidas palabras, y de pronto le sucede a uno algún accidente, en ese caso sí debe responder, porque es una orden directa de la persona que lo contrata a uno. No, pero fíjese una cosa importante que es aquí y que yo quiero que quede claro. Me parece que si tú eres, perdón. Fíjese, aquí no se trata de que sea una orden directa de la persona que lo contrate usted. Aquí se trata de que las funciones y las actividades que usted realiza tienen que estar establecidas bajo un contrato. ¿Sí? Tienen que estar establecidas bajo un contrato. Y tiene que estar establecida bajo un manual de funcionamiento y de función del cargo. Sí, o sea, aquí no vale que de repente yo contraté a una persona que es la secretaria, ¿sí? Y que yo le diga, no, yo soy el jefe, la voy a mandar a comprar los tintos, porque entonces resulta que eso no es una función que tiene la secretaria. No sé si me va a entender más o menos la idea. Porque ¿qué ocurre ahí en ese caso? ¿Qué ocurre ahí en ese caso particular? ¿Qué ocurre ahí en ese caso particular? Si el jefe a usted lo amenaza, el jefe a usted lo amenaza de que lo va a despedir, de que lo va a votar porque usted no le está haciendo caso, pues usted divinamente, el trabajador, puede ir a una entidad del Estado y decir, mire, mi manual de funciones, mi manual de cargo, mi manual de contrato es esto y esto y esto, y el señor arbitrariamente me está mandando a hacer este tipo de actividades que no están en mi manual de cargo, que no están en mi manual de funciones, ni mucho menos están en mi notificación de riesgo. ¿Y qué va a pasar ahí? Que ahí más bien el jefe que usted tenga, pues más bien va a salir, como dicen en unos lugares, con las tablas en la cabeza porque está incumpliendo la ley, está incumpliendo la norma. ¿Sí me hago entender? Pero yo lo que quiero es que quede aquí claro lo siguiente. El trabajador aquí tiene que ser, no se trata de que sean trabajadores belicosos, de que el trabajador haga huelga, de que el trabajador no trabaje, sino se trata de cumplir la ley, de cumplir la norma. O sea, si yo tengo un manual de cargo, un manual de funciones, ese es mi manual de cargo, ese es mi manual de funciones. Ya, hasta ahí. Si tengo una notificación de riesgo, esos son los riesgos que yo firmé y que yo asumí al momento de firmar mi contrato de trabajo. Ya, hasta ahí. La empresa, a menos que redefinamos el contrato, ¿sí? No me puede obligar a hacer algo que no esté en mi manual de funciones y que esté fuera de mi notificación de riesgo. Lo que decía uno de los estudiantes al principio también, pues evidentemente las empresas también cuando ingresa un trabajador nuevo, pues realizan los procesos de inducción, o sea, realizan charlas, realizan capacitaciones
para que las personas, pues por supuesto, sepan cuáles son los riesgos que van a tener asociados, ¿sí? Que van a tener asociados a la labor que están realizando, ¿sí? Entonces, aquí esta parte es muy interesante y es muy, muy importante. Y fíjese que es muy interesante porque se genera mucho intercambio de ideas y mucho intercambio de conceptos. Bien, entonces, siguiendo aquí, bueno, pues por supuesto, establecer la normativa para evitar la ocurrencia de accidentes en los puestos de trabajo. Y esto yo creo que es fundamental. O sea, los comités paritarios de salud ocupacional, eso es fundamental. Claro, generalmente eso aplica para empresas grandes, porque en las empresas pequeñas, en los pymes, pues usted muchas veces ve que la niña que atiende es la misma niña que limpia, es la misma niña que va a hacer depósito en el banco, es de repente la misma niña que descarga las cosas. O sea, en los pymes pues hay otra dinámica, ¿no? Pero entonces, claro, ahí en los pymes también entra el sentido común, ¿no? El sentido común de decir, bueno, tiene que tener las funciones propias, específicas, para las cuales fue contratado. ¿Sí me hago entender? Y mire, estudiantes, una cosa que es fundamental. Mire, aquí en el ámbito laboral y en la parte de notificación de riesgos, todo, absolutamente todo, debe ser por escrito. Aquí no vale que el jefe me dijo, que el jefe me ordenó, no. O sea, todo tiene que ser documentado por escrito. Porque hay una frase que lo dice mucho, las palabras se las lleva el viento, y eso es así. Mientras que las cosas por escritas, eso queda grabado. ¿Sí? Entonces, todo tiene que ser normalizado por escrito. Bien, entonces, vamos a definir ahora lo que es un accidente de trabajo. Entonces, simplemente un accidente de trabajo se define, según la Organización Internacional del Trabajo, como un suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con una actividad laboral u ocupación que se desarrolla, la cual puede generar las siguientes consecuencias. Entonces, dentro de las consecuencias, lesiones profesionales mortales, o sea, la muerte, lesiones profesionales no mortales, ¿sí? Que pueden ser accidentes de mayor o menor grado, que pueden generar incluso incapacidad o inhabilitación del trabajador. Está desde los incidentes hasta incluso lo que son las enfermedades laborales o las enfermedades profesionales. ¿Sí? Entonces, eso es algo que es muy importante, esa definición de accidente de trabajo como tal. Una cosa también que es muy importante tomar en cuenta aquí es que el norte principal en los sectores de seguridad ocupacional es llevar a cero los incidentes y accidentes de trabajo. Ese es el norte fundamental de cualquier servicio de seguridad o salud ocupacional de cualquier empresa. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál va a ser la primera actividad que vamos a hacer en este momento, en esta clase como tal? Vamos a hacer lo siguiente. Cada uno de ustedes, ¿verdad? Cada uno de ustedes van a escribir el entorno laboral en el cual trabajan. ¿Sí? No sé si todos trabajan o algunos de repente son solamente estudiantes. ¿Todos trabajan? ¿O la ocupación que tengan? ¿Sí? Bueno, sí, sí, la mayoría trabajamos, profe. Sí. Bueno, entonces, fíjese lo que vamos a hacer. Fíjese lo que vamos a hacer. Me van a indicar la ocupación que realizan, el trabajo que realizan, ¿sí? Me van a indicar, ¿sí? ¿Cuáles son los posibles riesgos a los cuales ustedes están sometidos en la ocupación o en la actividad laboral que realizan? Y me van a indicar, ¿sí? ¿Cuáles son las posibles formas como ustedes podrían minimizar esos riesgos? ¿Sí me hago entender lo que vamos a hacer? Sí, perfecto. Sí, señor. Sí, entonces vamos a hacerlo. Les voy a dar 10 minutos para eso, 10 minuticos para eso, y me lo van a enviar por el grupo de WhatsApp.
me lo van enviando por el grupo de WhatsApp. Puede ser en Word, preferiblemente en PDF para que lo podamos observar. ¿Sí? Entonces, a partir de este momento, 10 minuticos para ese proceso. ¿Sí? O sea, vamos a dibujar el área de trabajo y... O sea, me van a escribir en qué trabajan o qué ocupación realizan ustedes, ¿sí? Van a colocar cuáles son los posibles riesgos a los cuales están sometidos en la ocupación que realizan y de qué forma ustedes podrían minimizar esos riesgos, ¿sí? Profe. Los que no tenemos, que no hay posibilidades. En mi caso, en este momento, no tengo posibilidades de hacerlo en Word. En este momento, solamente, no. lo puede hacer en una hoja, le toma una fotografía y lo envía por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Listo, profe. Profe, los que trabajan en ventas ambulantes. Igualmente, en ventas ambulantes usted tiene mucho riesgo. O sea, imagínese todo el riesgo psicosocial que tienen ventas ambulantes. De que de repente vaya caminando y golpea se tropiece con una persona que esté de mal genio, lo agreda, que de repente le caiga la lluvia. O sea, esos son riesgos laborales también. Profe, si no trabajo. Si no trabaja, bueno, entonces en una situación específica que usted crea laboralmente hablando, ¿qué riesgos podrían haber? Ok, listo, profe. Se podrían